¿Te molesta que el café llegue frío? Imagina abrir los ojos y saber que si hoy no encuentras comida, mañana entierras a tus hijos. Así vivían millones de familias en la Edad Media, sin supermercados, sin neveras, sin red de seguridad. Solo una misión: encontrar algo, lo que fuera, antes de que caiga el sol. Y lo que comían no era comida, era desesperación cocida. En este video vas a descubrir los 15 platos más extremos que mantuvieron viva a la humanidad cuando ya no quedaba nada. Olvida lo que te han vendido en las películas. Esos banquetes con pavos dorados, mesas rebosantes de frutas, vino y música eran ficción para el 95% de la humanidad. La realidad era otra. La mayoría no comía, sobrevivía. Mientras un señor feudal elegía qué vino maridaba mejor con su carne, el campesino se despertaba con una única pregunta, taladrándole el cráneo: ¿qué puedo comer hoy para no morir? Un campesino promedio consumía entre 2.000 y 2.500 calorías al día, pero gastaba más de 3.500 desde que salía el sol hasta que se caía de cansancio. Resultado, estaban comiéndose a sí mismos para poder seguir trabajando. Y aquí es donde la historia se pone brutal. Si la cosecha fallaba, si el ganado moría, si el invierno duraba 2 semanas más de lo esperado, no había plan de emergencia, no había ayuda, no había red. Familias enteras desaparecían sin dramatismo, sin noticias. Un día estaban ahí, al siguiente eran solo huesos bajo tierra. El primer plato de supervivencia no era un plato, era una olla, y nunca, jamás, se vaciaba del todo. Cada mañana le echabas lo que encontraras: un puñado de cebada barata, una raíz medio podrida, un hueso viejo si tenías suerte, y lo mantenías hirviendo, siempre, porque si lo dejabas enfriar, las bacterias lo convertían en veneno, y si lo tirabas, acababas de perder días de comida. Así que la sopa nunca moría, solo mutaba. Era una sopa evolutiva que cambiaba cada día según qué tan desesperado estuvieras. Días buenos, sabías lo que estabas comiendo. Días malos, solo rezabas para que el sabor de ayer siguiera ahí. Y en invierno, detener el fuego no era solo un error, era una sentencia de muerte. Después de semanas o meses burbujeando, el potage se volvía denso, pegajoso, casi sólido, y aún así, lo tragabas. Porque esa mezcla agria y gelatinosa era lo único que se interponía entre tú y la tumba. Ahora hablemos del pan. Pero olvídate del olor a pan recién horneado. Olvídate del crujiente dorado. Olvídate de todo lo que te hace pensar pan. Porque el pan del campesino medieval era una piedra comestible, hecho con centeno o cebada de la peor calidad posible. Negro, denso, amargo. Tan duro que tenías que remojarlo durante horas antes de poder morderlo sin romperte un diente. Y eso en los buenos días. En los malos, le añadían lo que encontraran para darle cuerpo: corteza de árbol, raíces amargas, incluso ceniza. Sí, ceniza, porque unos gramos de ceniza mezclados con harina eran la diferencia entre llenar el estómago o morirse de hambre. Y como si eso no fuera suficiente, había otro peligro silencioso: el ergot, un hongo alucinógeno que infectaba el centeno, provocando convulsiones, alucinaciones y gangrena. Muchos campesinos literalmente perdían la cabeza después de comer pan, pero lo seguían comiendo, porque pan envenenado era mejor que no tener pan. Cuando ni siquiera había pan, quedaba el gruel. Y llamarlo comida es ser generoso. Era agua sucia con polvo de cereal, avena, cebada, cualquier grano molido hasta casi desaparecer, sin sabor, sin textura, sin dignidad. Pero era algo caliente, algo tibio, algo que engañaba al estómago. En los monasterios, una taza de gruel podía alimentar a 10 personas, o al menos intentarlo. Una ronda de cucharadas tibias, para resistir otro día. Y para los ancianos, los enfermos, los que ya no podían masticar, el gruel era su única comida. Durante semanas, a veces meses, solo sorbos, solo espera, solo esa mezcla gris que sabía a nada. Pero esa nada era la única diferencia entre morir hoy o morir mañana. Si habías tenido suerte durante la cosecha, si no te lo habían robado, si no se había echado a perder, tenías acceso a lo más parecido a un seguro de vida: guisantes secos, habas, legumbres duras como piedras. Un solo saco podía decidir si tu familia sobrevivía el invierno o no, pero no se cocinaban con generosidad. Se racionaban como si fueran diamantes. Cada guisante contaba, cada uno tenía que durar.
Los cocinabas hasta que se deshacían. Un puré espeso, pastoso, que sabía a tierra húmeda, pero llenaba más que el gruel. Y eso era suficiente. Llenar era vivir. Durante las peores hambrunas, aldeas enteras sobrevivieron semanas comiendo solo eso. Puré de guisantes, mezclado con agua o con cerveza ligera. No era un plato, era matemática de supervivencia. Y si te equivocabas con los números, si usabas demasiado hoy, firmabas tu sentencia para dentro de 2 meses. Si tenías la fortuna de encontrar frutos secos, acababas de tropezar con oro puro, nueces, avellanas, almendras. Cada una era una bomba de energía, grasa, proteína. Un puñado podía sostenerte más que un tazón entero de gruel. Pero esa energía venía con un dilema. ¿Te las comías hoy para poder seguir trabajando? ¿O las escondías con la esperanza de seguir vivo cuando llegara el invierno? Muchos elegían esconderlas, cavaban agujeros secretos, las ocultaban bajo piedras, dentro de muros, detrás de objetos, como si fueran joyas robadas, porque lo eran. Y si alguien descubría tu escondite, no dudaba en quitártelas, incluso si eso significaba matarte. Así de valiosas eran. Y cuando por fin llegaba el momento de comerlas, cada mordida era lenta, reverente, casi sagrada. Porque sabías que cuando se acabaran ya no habría nada entre tú y la muerte. Cuando no quedaba nada más, ni pan, ni gruel, ni legumbres, ni bellotas, la naturaleza te ofrecía su última burla, plantas que crecían por todas partes y te podían salvar la vida. Ortigas, dientes de león, hierbas amargas, venenosas al tacto, imposibles de tragar sin preparación. Pero si sabías cómo tratarlas, podías convertirlas en sopa, y esa sopa te mantenía con vida. Las ortigas te quemaban la piel al recolectarlas, tus manos se llenaban de ampollas, sangre, picazón, pero las hervías durante horas, y al final quedaba una masa verde rica en hierro y vitaminas. Una defensa contra el escorbuto, una cucharada de supervivencia. Los dientes de león eran aún más crueles. Te llenaban la boca de amargura, pero crecían justo cuando más los necesitabas, al final del invierno, cuando todo lo almacenado ya se había acabado. La naturaleza no era generosa, pero no era ciega, y a veces te lanzaba una oportunidad en forma de planta espinosa y fea, una que te salvaba la vida, mientras te hacía sentir que la perdías al tragarla. Si tenías una vaca o una cabra, y si esa vaca seguía viva y si aún podía dar leche, entonces podías hacer queso, pero no el que estás imaginando. Nada de ruedas curadas, sabores intensos ni texturas perfectas. Lo que hacías era queso verde, rápido, ácido, mal prensado. Una masa blanca y grumosa que sabía a leche agria y barro. No había tiempo para fermentar, no había herramientas, solo urgencia. La leche venía de animales desnutridos, aguada, débil, casi sin grasa. La cuajabas como podías, con vinagre, con jugo ácido, con lo que encontraras. Lo prensabas en recipientes sucios, mal lavados, y lo dividías en porciones tan pequeñas que parecía broma, pero no lo era, era sobrevivencia. Y luego venía la peor parte. ¿Seguías ordeñando al animal, aunque eso lo debilitara y lo matara? ¿O lo dejabas descansar y te arriesgabas a no tener más leche nunca más? No había decisión correcta, solo contadores en reversa, contadores que te llevaban a la inanición, sin importar qué eligieras. Hoy elegimos qué comer, ellos elegían si comer. Hoy pedimos por globo, nos quejamos del sabor, tiramos las sobras. Ellos servían raíces, masticaban piedra, tragaban veneno, para aguantar un día más. Cada alimento que viste aquí fue, en su momento, una línea entre la vida y la muerte. No eran platos, eran soluciones de emergencia, eran pactos con el hambre, eran actos de fe. Y funcionaron. Porque estás aquí, porque alguien, hace siglos, comió lo incomible para que tú existieras. Así que la próxima vez que tires pan, la próxima vez que digas, no hay nada para comer, recuerda esto, hubo un tiempo en que comer era sobrevivir.